Dicen que no hay dolor más grande que ver partir al amor de tu vida. Y esa fue la escena que conmovió a todos cuando Erika, la esposa de Charlie, cayó de rodillas, desgarrada por la noticia de su muerte. No hubo consuelo, no hubo palabras que pudieran detener aquel llanto que estremeció a quienes la rodeaban. Era el grito de una mujer que vio cómo, en un segundo, la vida que había construido con el hombre que amaba se le escapaba de las manos. Ella no lloraba solo por un esposo. Lloraba por el padre de sus hijos, por aquel hombre que cada mañana la miraba a los ojos y le preguntaba cómo podía hacerla feliz. Lloraba por los abrazos que ya no volverán, por los te amo, que se quedaron suspendidos en el aire, por los planes de un futuro que la muerte arrancó de raíz. Ese llanto era el retrato más puro del amor y del dolor, un grito que atravesó corazones y que ninguna mujer que haya amado de verdad podrá olvidar. Porque todas las que hemos amado sabemos lo que significa perder. Pero perder de esa manera, con tanta injusticia, con tanta crueldad, es como si le arrancaran el alma a una mujer mientras sigue respirando. Erika quedó tendida, devastada, sabiendo que debía levantarse por sus hijos, pero sin encontrar fuerzas para seguir adelante sin él. Y hoy, su dolor se convierte en un espejo en el que tantas mujeres pueden verse reflejadas, la esposa fiel, la madre que sufre, la mujer que se aferra al recuerdo de un hombre que lo fue todo para ella. Una historia que no solo rompe el corazón, lo pulveriza. El pasillo del hospital estaba cargado de un silencio extraño, casi sofocante. Afuera, las sirenas de las ambulancias aún resonaban a lo lejos, recordando que el mundo había cambiado para siempre en cuestión de segundos. Cuando Erika Fransbe cruzó esas puertas, su corazón latía con violencia, aferrándose a la última esperanza de que todo fuera un error, una confusión, una mala interpretación de los hechos. Había escuchado el disparo por los noticiarios, había visto los primeros titulares que hablaban de un ataque durante un evento de Turning Point USA en Utah. Su mente se resistía a conectar esas palabras con el nombre de su esposo, el padre de sus hijos, el hombre que apenas esa mañana le había dicho que la amaba antes de salir de casa. Corrió por los pasillos sin escuchar a nadie. Enfermeras, policías, médicos la observaban con una mezcla de compasión y tristeza. Sabían lo que ella aún no quería aceptar. Sabían que detrás de esa puerta no había esperanza. Cuando Erika la empujó con fuerza y vio la escena, sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. El cuerpo de Charlie, inmóvil, estaba cubierto parcialmente por una sábana blanca. Los monitores, apagados. El aire impregnado de ese frío hospitalario que suele acompañar las despedidas. Ninguna palabra podía prepararla para ese momento. El silencio de los médicos lo decía todo, Charlie no despertaría jamás. Su reacción fue inmediata, visceral, desgarradora. Un grito salió de lo más profundo de su alma, un sonido que heló la sangre de quienes estaban presentes. No, Dios mío, no. Charlie, no me dejes, no puedes dejarme sola, exclamaba mientras se tambaleaba. Su cuerpo, frágil ante el impacto, cedió de golpe y cayó al suelo. Las lágrimas corrían sin descanso, empapando su rostro. Sus sollozos retumbaban en las paredes del hospital como un eco interminable. Golpeaba el suelo con las manos como si buscara despertar de una pesadilla. Los médicos intentaron acercarse, pero ella se aferró al borde de su vestido, encogida, temblando, como si abrazarse a sí misma pudiera protegerla del dolor insoportable que la consumía. En un impulso desesperado, levantó los brazos hacia el techo, hacia un cielo que en ese instante le parecía cruel e injusto, rogando por un milagro. Imposible. Charlie, por favor, no me dejes. No puedo imaginar mi vida sin ti. Te necesito, nuestros hijos te necesitan, gritaba con voz rota, quebrada, entrecortada por el llanto. Quienes estaban allí dicen que era como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie se movía, nadie respiraba. Algunos lloraban en silencio al ver la escena. Era el dolor puro, desnudo, de una mujer que veía su vida desmoronarse en un segundo. Una enfermera intentó ayudarla a incorporarse, pero Erika se negó. Se arrastró de rodillas hasta el cuerpo de su esposo, tomó su mano fría entre las suyas y la llevó a su rostro, acariciándola como lo había hecho tantas veces en vida. Mírame, amor,
Abre los ojos, háblame, dime que me amas como lo hacías cada día, suplicó entre lágrimas. Pero no hubo respuesta, solo el silencio implacable de la muerte. Su llanto se volvió más desgarrador. Se inclinó sobre el pecho de Charlie, lo abrazó con todas sus fuerzas como si quisiera devolverle el calor con el suyo propio. Teníamos tantos planes, íbamos a ver crecer a nuestros hijos, íbamos a envejecer juntos, ¿por qué nos lo arrebataron?, murmuraba entre sollozos. Cada palabra era un cuchillo que se hundía más en su corazón. La imagen era insoportable, una esposa joven, madre de 2 pequeños, abrazada al cuerpo inerte de su compañero de vida, negándose a soltarlo, luchando contra una realidad que no podía aceptar. Sus gritos se mezclaban con los recuerdos que llegaban como relámpagos, la primera vez que se vieron, la boda, las risas en casa, los juegos con los niños, los planes para el futuro. Todo eso estaba ahí, frente a ella, pero ahora convertido en cenizas. Un pastor que había llegado al hospital intentó acercarse, ofreciendo palabras de consuelo. Erika lo escuchaba, pero sus oídos no captaban más que un zumbido lejano. Lo único real era la ausencia de Charlie. Lo único que existía era el vacío que él dejaba. Dios, ¿por qué me lo quitaste?, gritó de nuevo, alzando la voz con tanta fuerza que su eco llegó hasta la sala de espera. Varias personas rompieron en llanto al escucharla. Era imposible permanecer indiferente. La escena de esa joven viuda, arrodillada junto al cuerpo de su esposo, quedaría grabada para siempre en quienes la presenciaron. Los minutos pasaban y nadie sabía cómo consolarla. Algunos familiares intentaron rodearla, pero Erika no soltaba a Charlie. Lo acariciaba, le hablaba como si en cualquier momento él fuera a abrir los ojos. Recuerda que íbamos a llevar a nuestra hija al parque este fin de semana, recuerda que me dijiste que jamás me dejarías sola, despierta, amor, despierta, suplicaba entre lágrimas. El hospital entero parecía contener la respiración. Cada sollozo de Erika era un recordatorio brutal de lo injusta que había sido la vida en ese instante. Su dolor no era solo el de una esposa, era el de una mujer que veía cómo le arrancaban la mitad de su alma. Finalmente, agotada, su cuerpo cedió. Cayó sobre el pecho de Charlie con los ojos cerrados, aún sollozando. Una enfermera la cubrió con una manta, intentando darle algo de calor. Pero nada podía calentar la helada soledad que ahora sentía. En ese momento, Erika entendió lo que significaba el silencio eterno. Entendió que, aunque ella gritara hasta desgarrarse, aunque llorara hasta vaciar su alma, Charlie no volvería. Y ese entendimiento la hundió en un llanto aún más profundo, un llanto que parecía no tener fin. Los testigos cuentan que fue uno de los momentos más devastadores jamás vistos, la mezcla de amor, desesperación y pérdida que se concentraban en una sola escena. Erika, rota, abrazando a su esposo, rogándole que volviera, mientras el mundo entero parecía detenerse alrededor de ella. Erika estaba allí, frente al cuerpo inerte de Charlie, y de pronto la realidad se volvió insoportable. Entre lágrimas y sollozos, su mente comenzó a retroceder en el tiempo, buscando cada momento, cada instante que había compartido con él. El dolor era tan abrumador que la memoria parecía un refugio, aunque al mismo tiempo, una condena. Cada recuerdo que volvía a su mente era como un espejo que le mostraba todo lo que había perdido. Recordó, en primer lugar, las risas en casa. Charlie siempre encontraba la forma de transformar lo cotidiano en algo extraordinario. Una tarde cualquiera, mientras preparaban la cena, él la abrazaba por detrás y bromeaba con su manera de cortar las verduras, exagerando gestos torpes que hacían reír a Erika hasta las lágrimas. En esos instantes ella sentía que el amor se hacía tangible, que la vida tenía un brillo único cuando estaban juntos. Ahora, ese eco resonaba en su mente con una fuerza insoportable, como si la vida se burlara de ella mostrándole aquello que nunca volvería a repetirse. El recuerdo de los hijos también la atravesó con brutalidad. Charlie solía jugar en el suelo con ellos construyendo mundos imaginarios con piezas de colores, o inventando historias de héroes que siempre terminaban con una lección de vida. A menudo, después de jugar, se recostaba en el sillón con los niños sobre su pecho y miraba a Erika con esa mirada serena que parecía decirlo todo,
esto es lo más grande que tenemos, y quiero que lo cuidemos siempre. Erika se veía a sí misma observando esa escena desde la cocina con el corazón lleno de gratitud por tener a un hombre tan dedicado, tan presente, tan lleno de amor. Cada «te amo» que Charlie le susurraba volvía a su memoria como un eco doloroso. No eran palabras lanzadas al aire, eran promesas. Él tenía la costumbre de tomarse un segundo, mirarla a los ojos y decirlo con una calma profunda: «Te amo, y quiero que siempre lo sepas, pase lo que pase». Para Erika, esas frases eran anclas que la mantenían firme en medio de cualquier tormenta. Y ahora, en la mayor tormenta de su vida, esas palabras parecían desvanecerse en la nada, dejándola más frágil que nunca. El amor de Charlie no se limitaba al romanticismo. Estaba en los detalles. Erika recordó cómo él se preocupaba por su bienestar, preguntándole cada noche si había tenido un buen día, si había algo más que él pudiera hacer para aliviarle el peso de las responsabilidades. Era un hombre que no solo hablaba de amor, sino que lo demostraba en cada gesto, desde dejarle notas con frases de ánimo en el espejo del baño, hasta quedarse despierto cuando ella no podía dormir, solo para escucharla y darle su compañía. La fe era otro de los pilares que los unía. Juntos habían construido un hogar basado en principios sólidos, en la esperanza de un futuro mejor, en la confianza de que cada adversidad podía superarse si caminaban de la mano. Recordó aquellas mañanas de domingo en las que se levantaban temprano para ir a la iglesia en familia. Charlie siempre decía que esos momentos eran el combustible del alma, y Erika no podía evitar pensar que, incluso en sus últimos días, él vivía de acuerdo con esa convicción. Pero lo que más le dolía era pensar en las promesas de futuro. Ambos hablaban de los proyectos que querían realizar, de los viajes que soñaban con hacer, de los hijos que aún deseaban tener. Él quería ser un padre ejemplar, alguien que no solo educara, sino que guiara con amor y con ejemplo. Erika sabía que ese anhelo era sincero, que Charlie llevaba en el corazón una vocación de servicio que lo impulsaba tanto en su vida familiar como en su vida pública. Ahora, todas esas promesas se sentían como un tesoro inalcanzable, guardado en un cofre que jamás podría volver a abrir. El vacío que dejaba su ausencia no era solo físico, era espiritual. Cada rincón de la casa, cada objeto, cada recuerdo estaba impregnado de su esencia. Erika sentía que el amor que los había sostenido se transformaba en un dolor inmenso, imposible de contener. Mientras el mundo exterior continuaba con sus rutinas, Erika permanecía atrapada en esa dualidad, entre el amor que los había unido y la soledad que la desgarraba. El eco de la risa de Charlie, sus gestos de ternura, sus palabras de aliento, todo se mezclaba con el llanto inconsolable de la pérdida. Era como si la vida misma se hubiera detenido, y solo quedara ese espacio entre lo que fue y lo que nunca volvería a ser. En ese instante, Erika comprendió que el amor verdadero, aunque inmortal en la memoria, también puede convertirse en la herida más dolorosa. Y mientras abrazaba el recuerdo de cada instante compartido, no podía dejar de preguntarse cómo sería posible seguir adelante sin él. El silencio que había envuelto los primeros días de duelo se rompió con una imagen que el mundo no olvidaría: Erika de pie frente a los micrófonos con el corazón desgarrado pero decidida a honrar a Charlie. Su rostro estaba marcado por el llanto, sus ojos hinchados revelaban noches enteras de insomnio y dolor, y aún así, allí estaba, enfrentando a la multitud que esperaba escucharla. Su voz tembló al pronunciar las primeras palabras. Apenas podía sostener el papel donde había escrito algunos pensamientos porque sus manos no dejaban de estremecerse. Sin embargo, no necesitaba leer, hablaba desde el alma, desde el vacío que le había dejado la partida de Charlie. Él me amó con todo su corazón, dijo, con un quiebre en la voz que atravesó a todos los presentes. Vivió para servir, para entregar esperanza, para recordarnos que los valores y la fe no son palabras vacías, sino una manera de vivir. Cada frase era como un hilo delgado que la sostenía en pie. Los sollozos intentaban interrumpirla, pero Erika respiraba hondo, como quien lucha entre la fragilidad y la fortaleza. Hablaba de un hombre que no solo había sido su esposo, sino el padre que soñaba con ver crecer a sus hijos, el amigo incondicional, el líder que había dejado huellas en miles de vidas.
El momento más desgarrador llegó cuando compartió la conversación que había tenido con su hija de apenas 3 años. Erika relató cómo, entre lágrimas, la pequeña le preguntó dónde estaba papá. Y con el alma rota, buscó las palabras más tiernas y comprensibles: papá tuvo que irse a un viaje de trabajo con Jesús. Al decirlo frente al público, la voz de Erika se quebró como si reviviera ese instante una y otra vez. Muchos de los presentes no pudieron contener sus propias lágrimas porque era imposible no imaginar el dolor de una niña que aún no comprendía del todo lo que significaba la ausencia. Pero Erika, en medio de esa vulnerabilidad, levantó la frente con una determinación que sorprendió a todos. Entre sollozos prometió que el legado de Charlie no moriría. Su voz seguirá viva en cada palabra que pronunciemos, en cada acción de amor, en cada vida transformada, dijo, y aunque las lágrimas corrían por su rostro, había una chispa de convicción en su mirada. Era como si, en medio de la oscuridad, estuviera intentando encender una luz que guiara no solo a su familia, sino a todos los que habían seguido a su esposo. Ese día, Erika se convirtió en símbolo de amor y resiliencia. No hablaba como una viuda derrotada, sino como una mujer que, aún rota por dentro, se aferraba a la misión de mantener vivo lo que Charlie representaba. Su llanto era el de una esposa que había perdido al amor de su vida, pero su promesa era la de alguien que comprendía que algunos legados son demasiado grandes para morir. Yéndonos hacia atrás, retrocediendo al pasado inmediato de aquel fatídico día, todo comenzó el 10 de septiembre del año 2025. El sol brillaba sobre el campus de Utah Valley University, donde se reunían cientos de jóvenes para escuchar a Charlie Kirk, de apenas 31 años, líder político y fundador de Turning Point USA. Era uno de los eventos centrales de su gira nacional llamada The American Comeback Tour, un recorrido en el que buscaba conectar con los estudiantes, motivarlos y hablar de los valores en los que tanto creía. El ambiente estaba cargado de expectativa. Charlie subió al escenario con su característico entusiasmo, el micrófono en la mano, y comenzó a responder preguntas del público. Los estudiantes lo escuchaban atentos, algunos con admiración, otros con dudas, pero todos con la certeza de estar presenciando a un orador con presencia, con un mensaje que lograba sacudir conciencias. De pronto, cuando nada hacía presagiar lo que vendría, ocurrió lo impensable. Entre el murmullo de voces y el silencio expectante después de una pregunta, se escuchó un disparo seco. Un estruendo que partió el aire y rompió el ritmo de aquel evento académico. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Nadie supo de inmediato qué había pasado, hasta que vieron cómo Charlie se llevaba la mano al cuello. Su rostro se tornó pálido, la sangre comenzó a manchar su camisa. Había sido alcanzado. El pánico se desató de inmediato. Gritos desesperados inundaron el auditorio. Algunos corrieron hacia la salida, otros se lanzaron al suelo buscando protección. Nadie sabía si se trataba de un único disparo o si vendrían más. El caos se expandió como un incendio. Guardias de seguridad corrieron hacia el escenario, mientras un grupo de estudiantes, en shock, intentaba ayudar sin saber cómo. Charlie cayó de rodillas. El micrófono rodó por el suelo. Sus ojos reflejaban dolor y desconcierto. La escena era de una crudeza indescriptible. Lo levantaron rápidamente y lo sacaron del lugar, en medio de empujones, confusión y lágrimas. El sonido de las sirenas se escuchó poco después, la ambulancia había llegado. En cuestión de minutos lo trasladaron al hospital en estado crítico con los médicos luchando contra el tiempo. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, su esposa Erika Fransbe, conocida cariñosamente como Erika B., recibió la llamada que ninguna mujer quiere recibir. El teléfono sonó de manera abrupta y, al contestar, su vida cambió para siempre. La voz al otro lado le informó que Charlie había sido atacado, que estaba en estado crítico, que debía acudir de inmediato. El corazón de Erika se detuvo por un instante. La incredulidad la invadió como un golpe helado. No puede ser, no puede ser, repetía, con la mente en blanco, buscando una salida que la llevara a creer que aquello era un error, una confusión, una noticia equivocada. Pero no lo era. Sus piernas flaquearon, tuvo que apoyarse en una silla para no caer.
Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, aún antes de comprender la magnitud de lo ocurrido. En su interior, una parte de ella esperaba que todo fuera una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero la realidad era implacable, su esposo estaba luchando por su vida en un hospital, después de haber sido alcanzado por una bala en pleno acto público. En las redes sociales las primeras imágenes y videos empezaban a circular. Se veía el pánico, el caos, los estudiantes corriendo, los gritos. El país entero se estremecía ante lo ocurrido, mientras Erika intentaba asimilar que, en cuestión de segundos, todo lo que conocía se había transformado. La mujer que había compartido cada sueño, cada proyecto y cada risa con Charlie, se preparaba para enfrentar la prueba más dura de su vida. Lo único que repetía, en medio de sollozos y plegarias, era un grito que venía desde lo más profundo de su alma: «Por favor, Dios, sálvalo, no me lo quites». Aquel día, marcado para siempre en la memoria de quienes lo vivieron, no fue solo el inicio de una tragedia personal. Fue también el instante en el que la vida de Erika se quebró en dos, un antes lleno de amor, y un después lleno de incertidumbre y dolor. El 10 de septiembre quedará grabado como una fecha oscura en la memoria de quienes conocieron a Charlie Kirk. Pasaban las horas y aunque aún no había llegado el momento del funeral oficial, la despedida había comenzado en silencio, con el corazón de miles de personas latiendo al unísono de un mismo dolor. La casa familiar se convirtió en un punto de encuentro. Flores, velas y cartas se acumulaban en la entrada, dejadas por manos temblorosas que querían rendir homenaje a un hombre que, para muchos, representaba esperanza, convicción y entrega. Entre susurros y sollozos, los seguidores de Charlie se acercaban con respeto, algunos inclinando la cabeza, otros murmurando una oración. Cada ramo de flores, cada palabra escrita, era un recordatorio de que su ausencia no solo golpeaba a su familia, sino también a toda una comunidad que lo había seguido. Adentro, el ambiente era sobrecogedor. Erika permanecía junto al cuerpo de su esposo, velándolo con una fortaleza que sorprendía incluso a los más cercanos. Aunque las lágrimas no dejaban de rodar por sus mejillas, ella encontraba el valor para abrazar a sus hijos y explicarles con palabras tiernas una verdad que jamás debería ser contada a niños tan pequeños. Papá los amaba, les decía, acariciándoles el rostro. Él siempre será parte de ustedes. Aunque no lo vean, aunque no lo puedan abrazar, cada vez que actúen con bondad, cada vez que digan la verdad, Él estará presente. Ese mensaje, cargado de amor y resiliencia, se convirtió en una promesa no solo hacia sus hijos, sino también hacia ella misma. Erika comprendía que el dolor no desaparecería con el tiempo, que la herida quedaría abierta como una cicatriz imposible de borrar. Una esposa nunca se recupera por completo de una pérdida así, y menos cuando el vínculo estaba sellado por la fe, el compromiso y la entrega incondicional. El velorio no era un acto solemne únicamente para familiares. Era un espacio donde el país entero parecía hacer una pausa. Desde líderes políticos hasta ciudadanos comunes, todos expresaban su consternación. Algunos recordaban su pasión en los escenarios, otros hablaban de su sonrisa sencilla al saludar, pero todos coincidían en algo: Charlie había dejado huella. El dolor y el vacío eran palpables, pero junto a ellos también germinaba la semilla de un compromiso mayor. Erika, con la voz entrecortada, se dirigió a quienes se encontraban cerca: no quiero que su vida quede reducida a este día de tragedia. Charlie vivió con propósito, y yo les prometo que su voz no será olvidada. Seguirá resonando en cada acción que emprendamos, en cada valor que defendamos, en cada familia que encuentre fortaleza en el amor y en la fe. La promesa y la herida abierta se unían en un mismo destino. La herida representaba la pérdida irreparable de un esposo, un padre, un hijo, un amigo. La promesa, en cambio, era la chispa que aseguraba que su memoria no se extinguiría. Y así, entre lágrimas y abrazos, entre oraciones y flores, se sellaba un compromiso colectivo. Charlie Kirk no había muerto del todo, porque el eco de su vida continuaría en cada corazón tocado por su mensaje. Los días siguientes traerían el funeral oficial, la despedida final ante el mundo, pero ese instante íntimo en la casa, con flores,
llanto y promesas, quedaría marcado como el verdadero inicio del legado que se levantaba sobre el dolor. Erika sabía que la ausencia jamás se llenaría, pero también comprendía que el amor tiene la capacidad de transformarse en fuerza, y que la voz de Charlie seguiría resonando en los años por venir. Y, así concluimos esta historia desgarradora, marcada por el dolor, pero también por la esperanza y el compromiso de mantener viva la memoria de Charlie Kirk. La promesa de Erika y de quienes lo amaron es clara, su vida y su voz no serán olvidadas. Gracias por acompañarnos en este recorrido lleno de emociones. Esto fue Secretos de Historia. Si este vídeo te conmovió, te invito a suscribirte, darle like y compartas este video, y actives la campanita para recibir más videos como este.